Y si el dinero no se aleja de ti por falta de esfuerzo, sino porque tu mente lleva años repitiendo decisiones que te mantienen sobreviviendo, no eres flojo ni incapaz, estás actuando desde el miedo, la urgencia y patrones que nunca aprendiste a reconocer. Pero cuando descubres dónde comienza esa cadena, también puedes romperla. Hoy entenderás por qué el dinero sigue a tu pensamiento, solo cuando tu pensamiento se convierte en acción. Anota esto, el dinero sigue al pensamiento. Napoleon Hill. El hombre que asegura que quiere ganar más, pero pasa sus días evitando cualquier decisión que pueda exponerlo al rechazo, no tiene un problema de dinero. Tiene un acuerdo secreto con la seguridad. ¿Quiere el resultado de una vida valiente sin atravesar la incomodidad que esa vida exige? Revisa su cuenta bancaria con angustia, calcula lo que falta, se avergüenza de no haber llegado más lejos y promete que mañana comenzará a moverse en serio, pero cuando aparece una oportunidad concreta, su pensamiento fabrica una salida elegante. Todavía no estoy preparado, debo aprender un poco más, ahora no es el momento, primero necesito organizarme, seguramente hay personas mejores que yo. Después llama prudencia a esa retirada, no advierte que acaba de obedecer una idea que lleva años empobreciendo sus decisiones. El dinero sigue al pensamiento, pero no porque una imagen sostenida durante 5 minutos obligue a la realidad a depositar una fortuna en una cuenta. Lo sigue porque cada pensamiento repetido termina convirtiéndose en una forma de mirar, y toda forma de mirar selecciona lo que una persona reconoce, lo que descarta, lo que intenta, lo que posterga, lo que cobra, lo que tolera y aquello de lo que huye. Una persona no actúa de acuerdo con todo lo que desea, actúa de acuerdo con aquello que considera posible para alguien como ella. Ahí se decide mucho antes de recibir un pago si continuará dependiendo de la escasez o empezará a producir valor con otra conciencia. Puedes decir que deseas prosperar y al mismo tiempo sentir culpa cuando cobras. Puedes admirar a quien construyó una empresa y despreciar en secreto a cualquiera que tenga más que tú. Puedes pedir oportunidades mientras rechazas tareas pequeñas porque no parecen dignas de la grandeza que imaginaste. Puedes hablar de independencia y seguir necesitando que alguien confirme cada paso antes de atreverte a darlo. Esas contradicciones no son detalles psicológicos, son instrucciones. Una parte de ti pisa el acelerador y otra mantiene el freno apretado. Luego observas que no avanzas y concluyes que la vida está cerrada para ti. El dinero no escucha tus declaraciones, responde indirectamente a la calidad de las decisiones que tus convicciones producen. Si piensas que vender es molestar, ofrecerás con vergüenza. Si supones que cobrar es abusar, reducirás tus precios hasta resentirte con el cliente. Si crees que equivocarte demuestra incapacidad, esperarás tanto para comenzar que otro aprenderá haciendo lo que tú sigues perfeccionando en privado. Si estás convencido de que la gente con recursos tuvo suerte, no estudiarás las capacidades, relaciones, riesgos y años invisibles que hicieron posible su resultado. Tu pensamiento habrá dictado el veredicto antes de que los hechos puedan enseñarte algo. Napoleon Hill insistió en que toda realización comienza con una idea definida, pero esa afirmación se vuelve inútil cuando se interpreta como fantasía decorativa. Una idea definida no es repetir seré rico mientras se mantiene intacta una vida desordenada. Es pensar con tal precisión que la conducta deja de dispersarse. Es decidir qué clase de valor se va a crear, para quién, mediante qué capacidad, durante cuánto tiempo y a cambio de qué compensación. El pensamiento fecundo no hipnotiza al mundo, organiza al individuo, le quita energía a 10 deseos incompatibles y la concentra en una dirección que puede sostenerse incluso cuando nadie aplaude. La persona que vive diciendo que necesita dinero suele pasar por alto una pregunta más incómoda. ¿Qué problema sé resolver de una manera que alguien considere valiosa? La pregunta incomoda porque retira por un instante el dramatismo de la necesidad y coloca la atención sobre la contribución. La necesidad personal, por intensa que sea, no constituye por sí sola una oferta. Tus deudas pueden ser urgentes para ti, pero el cliente paga por una solución que le importa a él. Tu deseo de cambiar de vida puede ser legítimo, pero el mercado no remunera deseos. Remunera utilidad percibida, confianza, ejecución, claridad, resultados, alivio, tiempo ahorrado, riesgo reducido, placer, conocimiento o una experiencia mejor construida. Esto puede sonar frío hasta que se comprende su parte liberadora. No necesitas convencer al mundo de que mereces ser rescatado. Necesitas aprender a ser útil sin convertirte en esclavo, aprender a comunicar esa utilidad y permitirte recibir una compensación justa.
La dignidad no está en esperar que alguien descubra tu esfuerzo silencioso. Está en hacer visible lo que puedes entregar. He visto a personas trabajar hasta el agotamiento y continuar sin dinero, no porque fueran flojas, sino porque confundían intensidad con dirección. Contestaban mensajes a toda hora, aceptaban cada favor, corrían de una tarea a otra y terminaban el día con la sensación de haber dado todo. Sin embargo, no habían construido nada acumulable. No mejoraron una habilidad central, no crearon un sistema, no fortalecieron una relación estratégica, no publicaron su trabajo, no hicieron una propuesta, no revisaron sus números, se movieron mucho para evitar el acto que podía medirlas. Mantenerse ocupado les permitía sentirse responsables sin afrontar la posibilidad de recibir un no. La actividad se convirtió en escondite. Ahí aparece una forma de autosabotaje especialmente difícil de reconocer. Elegir tareas agotadoras, pero emocionalmente seguras, para no realizar aquella que podría cambiar el resultado. Ordenar nuevamente el escritorio, modificar por quinta vez el logotipo, consumir otro curso, preparar una lista más completa, investigar durante semanas, esperar el equipo perfecto, ajustar detalles que nadie ha pedido. Todo parece trabajo, todo concede la agradable sensación de estar avanzando. Nada obliga a poner el valor frente a otra persona y preguntar: ¿esto te sirve lo suficiente para pagar por ello? El pensamiento que teme ser evaluado prefiere una preparación interminable. Mientras se prepara, conserva intacta la fantasía de que podría triunfar. Si actúa, tendrá datos. Y los datos pueden herir el personaje ideal que construyó. Por eso algunas personas no temen fracasar económicamente, tanto como temen descubrir que su primera versión no era extraordinaria. Quieren empezar siendo admirables, no aceptan ser principiantes. Esa exigencia, que aparenta ambición, funciona como una orden de inmovilidad. El dinero suele acercarse a quien tolera producir versiones imperfectas, escuchar respuestas incómodas y mejorar sin convertir cada corrección en una ofensa contra su identidad. Quien no puede soportar verse torpe durante un tiempo queda condenado a proteger una capacidad que jamás desarrolla. Anota esto: una idea solo empieza a tener valor económico cuando sobrevive al contacto con la realidad. Antes de eso es una posibilidad privada. Puede emocionarte, acompañarte durante la noche y hacerte sentir destinado a algo mayor, pero aún no ha demostrado que sirva. La realidad pregunta cosas que la imaginación evita. ¿Alguien lo necesita? ¿Entiende lo que ofreces? ¿Confía en ti? ¿Puedes entregarlo con consistencia? ¿El precio sostiene el esfuerzo? ¿Sabes repetir el proceso? ¿Estás resolviendo un problema real o tratando de demostrar que eres especial? Estas preguntas no destruyen una visión, la limpian. Separan el deseo de reconocimiento de la voluntad de servir. Mucha gente busca dinero para dejar de sentirse pequeña. Cree que una cifra borrará años de comparación, humillación o dependencia. Sueña con el día en que quienes no confiaron tendrán que verla de otra manera. Trabaja entonces no solo para construir, sino para responderle a un tribunal imaginario. Compra antes de estar preparada, exhibe antes de consolidar, corre antes de comprender. Cada gasto lleva escondida una frase: ahora sí van a reconocerme. Pero el reconocimiento comprado tiene hambre, dura unas horas y exige otra demostración. La persona termina usando los ingresos futuros para financiar una identidad presente que todavía no puede sostener. No es el dinero quien la traiciona, es la función emocional que le asignó. Le pidió que actuara como prueba de valor personal, como venganza y como anestesia. Ninguna cantidad administra bien semejante carga. Quien necesita parecer próspero tiene grandes dificultades para llegar a serlo porque no puede tolerar los periodos poco vistosos en los que se ahorra, se aprende, que se rechazan impulsos y se construye sin testigos. El pensamiento financiero maduro no pregunta únicamente cuánto puedo ganar, pregunta también cuánto de lo ganado podré conservar, dirigir y multiplicar sin utilizarlo para calmar cada incomodidad. Hay personas capaces de producir mucho y conservar casi nada. Cada aumento de ingresos despierta un aumento equivalente del estilo de vida. El nuevo dinero llega con destinos ya asignados. Un teléfono que confirme progreso, una salida que evite sentirse excluido, un préstamo a alguien para no parecer egoísta, un gusto merecido después de una semana difícil, una compra impulsiva que durante 20 minutos hace desaparecer el cansancio. No llevan cuentas porque los números amenazan el relato que prefieren contar. Dicen que el dinero se les va como si abandonara la casa por voluntad propia. Casi nunca se va, recibe instrucciones. Cada compra es una decisión visible, pero detrás existe una necesidad menos visible: aliviar, demostrar,
pertenecer, compensar, evitar una conversación, comprar tiempo, premiar frustración o mantener una imagen. Una persona puede conocer todas las reglas del ahorro y continuar incumpliéndolas porque su gasto no nace de ignorancia matemática, nace de una negociación emocional. Mientras no descubra qué está intentando sentir cuando paga, seguirá elaborando presupuestos que duran menos que su ansiedad. Esto no significa convertir la vida en una penitencia ni sospechar de todo placer. Significa dejar de llamar libertad al impulso que te obliga a trabajar mañana por algo que apenas disfrutaste hoy. El disfrute real no necesita sabotear el mes siguiente. Quien administra con lucidez no se castiga por comprar, sabe por qué compra, qué costo futuro acepta y qué prioridad desplaza. Puede decir sí sin culpa y no sin humillación. Esa serenidad es una forma de riqueza anterior a la cifra. El pensamiento organizado crea distancia entre el deseo y la orden. Surge una tentación y no tiene que obedecerla de inmediato. Aparece una oportunidad y tampoco se precipita por desesperación. Observa, calcula y decide. Esa pequeña distancia modifica destinos. El desesperado acepta tratos que lo debilitan porque necesita que esta oportunidad sea la salvación. No hace preguntas, teme negociar, ignora señales, entrega más de lo acordado y después se enfurece porque fue utilizado. Sin advertirlo, se presentó desde el comienzo como alguien dispuesto a abandonarse con tal de recibir. El otro solo tuvo que aceptar las condiciones que él mismo insinuó. Pensar desde la carencia no significa carecer de cosas, significa sentir que no puedes permitirte perder ninguna opción. Por eso dices sí a todo. Por eso mantienes clientes que pagan tarde, socios que no cumplen, trabajos que consumen, la capacidad con la que podrías construir algo mejor. Crees que aferrarte es seguridad, pero cada compromiso mediocre ocupa espacio mental, horario y moral. Hay ingresos que cuestan más de lo que pagan, te dejan tan desgastado que ya no tienes atención para desarrollar una salida, te proporcionan lo suficiente para sobrevivir y te quitan la fuerza necesaria para cambiar. No siempre es posible abandonarlos de inmediato. Sería irresponsable fingir que toda persona puede renunciar hoy y confiar en que el mundo la sostendrá. Sin embargo, sí es posible dejar de considerarlos permanentes. Se puede construir un margen, una hora protegida, una habilidad practicada cada día, una deuda atacada con método, una oferta probada en pequeño, una conversación semanal con alguien que conozca el campo al que deseas entrar. El cambio económico serio rara vez comienza con un salto cinematográfico. A menudo comienza cuando alguien deja de entregar todas sus horas a la emergencia y reserva una parte para la salida. Esa reserva parece insignificante al principio. Nadie la celebra, no resuelve el mes actual, pero cambia la dirección de los meses que siguen. Una persona atrapada no necesita una fantasía más grande, necesita una porción de tiempo que el problema no controle. Allí puede pensar sin que cada idea tenga que producir dinero esa misma tarde. La urgencia estrecha la inteligencia. Cuando todo debe funcionar ya, cualquier demora parece fracaso, cualquier aprendizaje parece pérdida y cualquier propuesta moderada parece insuficiente. Se buscan golpes de suerte, sistemas secretos, negocios que prometen resultados antes de exigir oficio. La mente agotada no quiere proceso, quiere rescate. Esa vulnerabilidad es rentable para quien vende ilusiones. Promete una fórmula sin rechazo, ganancias sin espera, independencia sin disciplina. La persona paga porque durante unos minutos puede imaginar una salida sin atravesar el tipo de formación que la salida real demanda. Después llega la decepción, pero en lugar de revisar su prisa, busca otra promesa. Así puede gastar años saltando entre vehículos, convencida de que el problema siempre fue el método anterior. Nunca permanece el tiempo suficiente para que la repetición produzca competencia. Nunca soporta la meseta en la que el trabajo todavía no recibe recompensa visible. Abandona justo cuando comenzaba a adquirir criterio. La riqueza exige una relación adulta con el tiempo. No basta con desear un resultado, hay que permanecer frente a una actividad el tiempo suficiente para entenderla por dentro. Al comienzo se imitan movimientos, más adelante se reconocen patrones, después se detectan errores antes de cometerlos. Finalmente aparece una clase de juicio que desde afuera parece intuición, pero que fue construida mediante cientos de encuentros con el mismo problema. Ese juicio tiene valor porque reduce incertidumbre. Un fotógrafo no cobra únicamente por presionar un botón, cobra por ver lo que otros no ven, anticipar una falla, dirigir a una persona incómoda, resolver una luz difícil y entregar un resultado confiable. Un escritor no recibe por llenar páginas,
Recibe por distinguir una frase viva de 20 que solo ocupan espacio. Un comerciante no prospera solo porque ofrece productos, aprende a interpretar deseo, objeción, momento, confianza y riesgo. El valor económico suele habitar en diferencias que el principiante aún no puede percibir. Por eso el aprendizaje profundo cambia los ingresos, afina la percepción. El pensamiento entrenado encuentra posibilidades donde el pensamiento apresurado solo ve tareas. Sin embargo, adquirir criterio requiere aceptar una temporada en la que se trabaja más de lo que se recibe. Esto no significa normalizar explotación. Significa reconocer que toda capacidad nueva atraviesa una fase de inversión. El problema surge cuando alguien quiere cobrar como experto para evitar sentirse principiante o permanece eternamente cobrando como principiante porque le da vergüenza reconocer que ya sabe. Ambos errores nacen de una percepción deformada del propio valor. Uno infla, el otro se disminuye. La evaluación madura necesita evidencias, resultados, consistencia, demanda, dificultad, comparación responsable, costos y capacidad de reemplazo. Cobrar no debería ser una ceremonia de culpa ni una declaración de superioridad. Es una condición del intercambio. Cuando el precio está claro, las dos partes pueden decidir. Quien oculta, improvisa o se disculpa por su tarifa, transmite que ni él comprende aquello que ofrece. A veces se reduce el precio no por estrategia, sino para comprar aceptación. Se teme que un no signifique «tú no vales», entonces se rebaja hasta que la otra persona dice sí, pero esa victoria sale cara. Cada trabajo comienza con resentimiento porque, en el fondo, se sabe que se negoció contra uno mismo. Luego se entrega con desgano o se exige gratitud adicional. El cliente creyó haber adquirido un servicio. La persona esperaba también reparación emocional. Esa mezcla contamina la relación. Un no a una propuesta no define a quien la hizo. Puede significar que el precio no encaja, que el momento es incorrecto, que la necesidad no existe, que la explicación fue confusa, que falta confianza o que la otra persona simplemente prefiere una alternativa. El pensamiento frágil personaliza cada respuesta. El pensamiento útil extrae información. No se vuelve indiferente, aprende sin desmoronarse. Esa capacidad tiene consecuencias económicas inmensas porque permite intentar más veces sin perder la identidad en cada intento. Hay quien hace una oferta, recibe silencio y tarda 6 meses en volver a mostrarse. No fue el mercado quien lo detuvo durante medio año, fue el significado que asignó al silencio. Lo interpretó como prueba de que era ridículo. Otro recibe la misma ausencia de respuesta y pregunta si la propuesta llegó, revisa el mensaje, mejora la presentación, consulta a alguien y vuelve a intentar. No posee necesariamente más talento, posee una interpretación que mantiene abierta la conducta. Anota esto, los acontecimientos afectan, pero también lo hace la explicación que construyes alrededor de ellos. Una pérdida puede enseñar prudencia o convencerte de que jamás debes arriesgar. Un fracaso puede revelar una falla específica o convertirse en una condena general. Una deuda puede obligarte a ordenar tu vida o hacerte actuar con tanta vergüenza que evites mirar los números. La experiencia no entrega por sí sola sabiduría. Hay personas que repiten el mismo año durante una década y lo llaman experiencia. La sabiduría aparece cuando la persona puede examinar su participación sin reducirse a culpable ni refugiarse en el papel de víctima. Necesita decir: hubo condiciones injustas, hubo cosas que no controlé, y también hubo señales que ignoré, decisiones que pospuse, preguntas que no hice y límites que no sostuve. Esa mirada devuelve capacidad de acción. La culpa excesiva parece responsabilidad, pero en realidad inmoviliza. Si todo ocurrió porque eres defectuoso, no hay conducta específica que corregir, solo queda despreciarte. La responsabilidad verdadera es más exacta. Identifica el acto, el momento y la alternativa. No dice soy un fracaso, dice acepté este acuerdo sin leerlo, gasté para impresionar, no separé impuestos, dependí de un solo cliente, confundí ventas con ingresos, no pedí ayuda a tiempo. Una afirmación concreta puede modificar un sistema. Un insulto contra ti mismo solo consume fuerzas. Quien pretende prosperar debe aprender a revisar su historia financiera sin convertirla en un juicio moral. Los números no son una sentencia sobre el carácter, son señales. Muestran lo que entró, lo que salió, lo que se debe, lo que crece, lo que se repite y lo que se está ignorando. Negarse a mirar no protege la paz, entrega autoridad a lo desconocido. La ansiedad prospera en cifras borrosas. Una deuda imprecisa puede sentirse infinita.
Cuando se coloca sobre una hoja, quizás siga siendo seria, pero adquiere límites. Tiene monto, tasa, fecha, prioridad y opciones. Lo definido puede enfrentarse, lo indefinido ocupa toda la habitación. Hay una escena silenciosa que se repite en miles de hogares. Alguien abre la aplicación bancaria, ve el saldo, cierra rápidamente y siente una presión en el pecho. Durante el resto del día evita pensar en ello, pero cada decisión queda teñida por esa información incompleta. No compra con tranquilidad ni deja de comprar con convicción. Vive reaccionando. El primer acto de prosperidad tal vez no sea ganar más esa semana, puede ser sentarse sin huir y escribir la verdad completa. Lo que tengo, lo que debo, lo que vence, lo que desperdicio, lo que puedo ofrecer, lo que necesito aprender, lo que debo dejar de sostener. No hay magia en la hoja, pero sí termina una forma de autoengaño. Y cuando termina el autoengaño, la inteligencia recupera terreno. Pensar en dinero de manera creadora no consiste en adorarlo ni en convertirlo en medida de todo. Consiste en dejar de tratarlo como un asunto sucio que solo se mira durante las crisis. Una herramienta ignorada termina gobernando a quien se niega a aprenderla. El dinero amplifica decisiones, conecta intercambios, conserva posibilidades y compra tiempo ajeno. Puede financiar cuidado o apariencia, formación o dependencia, libertad o una prisión más elegante. No posee una moral propia. La dirección proviene de la conciencia que lo administra. Por eso tener más no corrige automáticamente una relación desordenada con él. Si una persona no sabe poner límites con 100, probablemente tampoco los pondrá con 10.000. Si usa cada ingreso para demostrar algo, una suma mayor le permitirá hacer demostraciones más costosas. Si teme perder hasta el punto de no invertir nunca, más recursos pueden aumentar el miedo. La prosperidad externa necesita una estructura interior capaz de sostenerla. Criterio para elegir, templanza para esperar, firmeza para decir no, humildad para aprender, y una finalidad que impida que la acumulación se convierta en un pozo sin fondo. La finalidad importa porque el dinero sin propósito tiende a buscar uno en la comparación. Si no sabes qué vida estás tratando de construir, observarás la vida de otros para decidir cuánto necesitas. El vecino cambia de automóvil y tu cifra aumenta. Alguien publica un viaje y tu presente empieza a parecer insuficiente. Un conocido celebra ingresos y olvidas las condiciones distintas de su camino. La comparación no solo roba alegría, distorsiona la estrategia. Te hace perseguir símbolos que quizá no corresponden con tus valores, tus responsabilidades, ni tu temporada. Terminas queriendo resultados ajenos sin querer el trabajo, el riesgo o el estilo de vida que los acompaña. El pensamiento propio comienza cuando puedes definir qué significa suficiente para ti, no como techo que impida crecer, sino como base que impida perderte. ¿Cuánto cuesta vivir con dignidad? ¿Qué responsabilidades deseas cubrir? ¿Qué margen te permitiría dormir? ¿Qué proyectos merecen financiación? ¿Cuánto tiempo quieres recuperar? ¿Qué no estás dispuesto a sacrificar aunque pague bien? Estas preguntas transforman el dinero de marcador social en instrumento. Cuando existe una finalidad, ahorrar deja de ser privación y se convierte en protección de algo elegido. Invertir deja de ser una apuesta para escapar y se vuelve una asignación razonada. Trabajar deja de ser únicamente vender horas y puede convertirse en construcción de capacidad, reputación y margen. Hay personas que no pueden mantener una dirección porque cada emoción cambia el plan. Un día se sienten invencibles y asumen compromisos enormes, al siguiente dudan de todo y abandonan. Confían en la intensidad del momento en lugar de diseñar una conducta que también funcione durante los días mediocres. Esa oscilación desgasta más que la falta de talento. La estabilidad financiera se construye en buena medida durante jornadas sin inspiración, registrar gastos, cumplir una entrega, volver a contactar a un posible cliente, practicar una capacidad, separar una parte del ingreso, terminar algo antes de iniciar otra cosa. Ninguna de esas acciones produce la exaltación de una gran promesa. Su fuerza está en que no necesita exaltación. El pensamiento disciplinado no pregunta cada mañana si todavía desea su objetivo. Ya tomó ciertas decisiones por adelantado. Reduce el número de negociaciones internas. Sabe que, si debe convencer a su cuerpo todos los días, perderá muchas veces. Por eso establece horarios, límites, transferencias automáticas, procesos, fechas y criterios. La estructura no es enemiga de la libertad, protege a la persona de sus versiones impulsivas. Quien depende únicamente de la fuerza de voluntad entrega el futuro al estado de ánimo. Quien crea un sistema permite que una decisión lúcida continúe actuando cuando la emoción cambia.
Hill hablaba de persistencia, y esta palabra suele imaginarse como una marcha heroica contra todas las adversidades. En la vida real tiene una apariencia mucho menos brillante. Persistir puede ser corregir durante 2 horas un error que nadie verá. Puede ser volver a grabar cuando la voz no salió bien. Puede ser ahorrar una cantidad pequeña mientras otros se burlan de su tamaño. Puede ser cumplir con un cliente difícil sin convertir esa experiencia en permiso para maltratarse. Puede ser reconocer que la idea original no funciona y modificarla sin abandonar el propósito. La terquedad repite el mismo movimiento para no admitir un error. La persistencia conserva la dirección y cambia el método. Hace falta pensamiento para distinguirlas. Algunas personas permanecen años en proyectos muertos porque retirarse les parece una derrota. Han invertido tanto que prefieren seguir perdiendo antes que aceptar la pérdida anterior. Otras abandonan una estrategia viable a la primera incomodidad y llaman intuición a su ansiedad. En ambos casos, la emoción se disfraza de razonamiento. Decidir exige indicadores. ¿Qué evidencia demostraría que conviene continuar? ¿Qué plazo es razonable? ¿Qué resultado mínimo debe aparecer? ¿Qué costo no puede excederse? ¿Qué se aprenderá aunque el intento no funcione? Sin criterios previos, cada día malo parecerá una señal definitiva y cada pequeño éxito una confirmación exagerada. El pensamiento claro establece condiciones antes de entrar al torbellino. También sabe que no todo avance económico proviene de hacer más. A veces nace de dejar de perder por lugares conocidos. Una suscripción olvidada, una deuda cara mantenida por vergüenza, materiales comprados sin demanda, horas regaladas por incapacidad de delimitar el trabajo, impuestos no separados, descuentos concedidos sin razón, proyectos inconclusos que consumen atención, alianzas sostenidas por nostalgia. El ingreso nuevo seduce porque parece expansión, corregir fugas parece administración doméstica. Sin embargo, cada fuga revela una decisión repetida. Cerrar una puede valer más que perseguir otra fuente durante meses. Lo mismo ocurre con la atención. Una persona puede perder diariamente las mejores horas observando cómo trabajan otros, comparando herramientas, respondiendo mensajes irrelevantes y consumiendo estímulos que fragmentan su concentración. Después afirma que no tiene tiempo para construir. Sí tuvo tiempo, pero lo entregó en unidades tan pequeñas que no pudo reconocer la pérdida. El dinero sigue al pensamiento porque la atención también lo sigue, y aquello que recibe atención sostenida adquiere forma. No todo merece la misma calidad de presencia. Si las horas más lúcidas se usan para pagar asuntos ajenos y el proyecto propio recibe los restos de la noche, se ha establecido una jerarquía, aunque verbalmente se diga lo contrario. Tu calendario es una declaración más sincera que tus deseos. Muestra qué problema proteges, qué relación gobierna tu día y qué futuro financias con tus horas. La pregunta no es únicamente en qué piensas, sino qué obtiene de ti el periodo en el que piensas mejor. Algunas personas entregan esa franja al teléfono. Despiertan y permiten que noticias, mensajes, comparaciones y urgencias ajenas ocupen el primer espacio mental. Media hora después ya están reaccionando a un mundo que no eligieron. Pretenden realizar trabajo profundo con una atención perforada por 20 estímulos. Luego se juzgan por no concentrarse. No comprenden que la concentración no es una orden que se emite, es una condición que se protege. El pensamiento valioso necesita continuidad. 2 horas sin interrupción pueden producir más que 8 horas de presencia fragmentada. La economía personal también depende de esa profundidad, porque las ideas que resuelven problemas complejos rara vez aparecen entre notificaciones. Se forman cuando una pregunta permanece el tiempo suficiente para revelar relaciones ocultas. ¿Por qué mis clientes llegan una vez y no regresan? ¿Qué parte del proceso les genera desconfianza? ¿Qué hago manualmente que podría sistematizar? ¿Qué resultado obtienen realmente de mí? ¿Cuál es el cuello de botella? El pensamiento superficial busca más esfuerzo. El pensamiento profundo busca la restricción que vuelve ineficiente todo el esfuerzo anterior. Una sola corrección puede liberar semanas, pero encontrarla exige silencio, observación y el valor de admitir que quizá llevas meses resolviendo el problema equivocado. Trabajar más no siempre significa avanzar. Puede ser una manera de evitar revisar el modelo. El orgullo prefiere agotarse antes que aceptar que su estrategia está mal. Puede decir, nadie trabaja como yo. Y esa frase será cierta, pero no necesariamente valiosa. El mercado no recompensa el sufrimiento de forma automática. 2 personas pueden terminar exhaustas y haber creado resultados completamente diferentes.
Esto duele porque desde niños aprendimos a vincular merecimiento con esfuerzo visible. Queremos creer que cada sacrificio será compensado de manera proporcional. La realidad no firma ese acuerdo. El esfuerzo dirigido hacia una necesidad, organizado mediante habilidad y comunicado con claridad, tiene posibilidades de ser remunerado. El esfuerzo aislado puede pasar inadvertido. Aceptarlo no degrada el trabajo, obliga a pensar mejor. Una persona debe preguntar si aquello que realiza merece existir para alguien más, no solo cuánto le costó hacerlo. Puede haber dedicado 100 horas a un producto que nadie entiende. Esas horas explican su apego, pero no crean demanda. La salida no es resentirse con el público, es escuchar. Tal vez la solución sea útil y esté mal expresada. Tal vez resuelva un problema que las personas no consideran urgente. Tal vez el público correcto sea otro. Tal vez simplemente la idea no funciona. La madurez económica incluye enterrar proyectos sin enterrar la propia confianza. Una idea fallida no convierte en fallida a la persona que la probó. La vuelve portadora de información que antes no tenía. El problema es que muchos se identifican tanto con lo que producen que cualquier crítica parece una agresión. Defienden una versión en lugar de mejorarla. Quieren tener razón más de lo que quieren ser útiles. Y tener razón puede ser carísimo. Cuanto más tiempo se ha sostenido públicamente una postura, más difícil resulta cambiarla. Sin embargo, los resultados no respetan el orgullo. El pensamiento que prospera puede decir, esto lo entendí mal. Esa frase ahorra años. No es debilidad, es velocidad de aprendizaje. Una persona que necesita proteger su imagen aprende despacio porque filtra toda evidencia que la contradiga, busca explicaciones externas para cada resultado, el algoritmo, la economía, la audiencia, el socio, la mala suerte. Es cierto que las condiciones externas pesan, hay crisis, discriminación, privilegios, accidentes, enfermedades y puertas que no se abren con pensamiento positivo. Negarlo sería una crueldad disfrazada de espiritualidad, pero reconocer límites no obliga a convertirlos en identidad total. Dos verdades pueden coexistir. Hubo fuerzas injustas y todavía existen decisiones disponibles. La sabiduría está en no utilizar la responsabilidad para culpar al golpeado, ni utilizar la injusticia para declarar inútil toda iniciativa. El pensamiento digno no falsifica la realidad, la mira completa, pregunta qué no depende de mí, qué sí depende, y dónde mi acción tiene mayor efecto. Esa separación evita desperdiciar energía, intentando controlar lo incontrolable o renunciando a lo que aún puede modificarse. Quien ha pasado años sintiéndose impotente puede experimentar culpa incluso cuando una oportunidad aparece. El sufrimiento conocido posee una extraña familiaridad. Mejorar implicaría abandonar explicaciones, relaciones y rutinas que dieron sentido a la etapa anterior. También podría despertar conflictos con la familia. En ciertos hogares, prosperar se interpreta como traición. El que comienza a ganar escucha bromas, solicitudes, sospechas o acusaciones de haber cambiado. Aprende que tener más lo expone a convertirse en responsable de todos. Entonces se frena sin admitirlo. Gasta lo que gana, presta sin criterio o evita crecer para conservar la pertenencia. No teme al dinero, teme al precio afectivo que imagina asociado con él. Quizá vio discutir a sus padres por cuentas. Quizá oyó durante años que los ricos son abusivos, que cobrar mucho es aprovecharse, que quien se marcha olvida sus raíces. Esas frases pueden permanecer dormidas hasta que el progreso las activa. La persona se acerca al límite familiar y siente ansiedad. No sabe por qué pierde disciplina justo cuando algo comienza a funcionar. Se llama desordenada, pero tal vez está obedeciendo una lealtad antigua. No llegaré tan lejos como para que dejen de reconocerme. Romper esa lealtad no exige despreciar el origen, exige distinguir amor de repetición. Puedes agradecer lo que recibiste sin reproducir todas las carencias de quienes te criaron. Puedes ayudar sin convertirte en la solución permanente de cada adulto. Puedes crecer sin exhibirte y conservar ternura sin entregar la administración de tu vida. Poner límites financieros suele revelar la calidad de ciertos vínculos. Mientras dices sí, te llaman generoso. Cuando preguntas, organizas o te niegas, algunos dicen que el dinero te cambió. Tal vez no te cambió, volvió visible una expectativa que antes cumplías en silencio. Dar es noble cuando nace de elección y no destruye la estabilidad desde la cual das. Dar por miedo a perder afecto es pagar una cuota emocional.
El receptor puede agradecer, pero tu interior registra que otra vez te abandonaste. Con el tiempo aparece resentimiento, y el resentimiento suele atacar a quien recibió, aunque la decisión original haya sido propia. La generosidad madura incluye límites, propósito y capacidad. No promete lo que después cobrará en forma de culpa. La misma claridad se necesita para asociarse. La necesidad de compañía puede llevar a elegir socios por simpatía, historia compartida o entusiasmo. Se habla de sueños, pero no de funciones, porcentajes, propiedad, salidas, responsabilidades ni escenarios difíciles. Preguntar parece desconfiar. Meses después, lo no conversado se transforma en acusación. Uno cree que aportó más, otro siente que no fue valorado. Ambos recuerdan versiones distintas del acuerdo. El pensamiento serio no considera ofensiva la claridad. Sabe que los buenos sentimientos no sustituyen estructuras. Un contrato no elimina la confianza. Evita pedirle que cargue con aquello que la memoria y las expectativas deformarán. La abundancia espiritual que rechaza los detalles produce conflictos muy materiales. Querer creer lo mejor de alguien no obliga a renunciar a verificar. La fe no es cerrar los ojos, es avanzar con una confianza que no desprecia la realidad. Esto también se aplica a la confianza en uno mismo. Confiar no significa asegurar que todo saldrá como deseas, significa saber que podrás responder, aprender o retirarte con dignidad si no sale. La seguridad basada en controlar el resultado es frágil porque ningún resultado está completamente bajo control. La seguridad basada en tu capacidad de responder es más estable. Te permite proponer sin exigir, invertir sin fantasear, negociar sin arrodillarte y perder sin destruirte. Quien necesita garantías absolutas no puede emprender nada significativo, porque toda creación contiene incertidumbre, pero incertidumbre no significa ceguera. Se puede reducir mediante pruebas pequeñas. Antes de comprometer todos los recursos, se muestra una versión limitada. Antes de alquilar un lugar costoso, se valida la demanda. Antes de fabricar 100 unidades, se intenta vender 10. Antes de abandonar una fuente de ingreso, se construye margen. Esta forma de actuar carece del dramatismo que alimenta las historias de éxito, pero protege la continuidad. Pensar en grande no exige apostar de manera irresponsable. Puede significar diseñar una visión amplia y acercarse a ella mediante experimentos que produzcan información. El ego quiere un gesto definitivo. La inteligencia prefiere evidencia acumulada. Cuando alguien arriesga todo para demostrar fe, quizá no esté confiando, quizá esté intentando obligar a la realidad a resolver su ansiedad. Si funciona, atribuirá el resultado a su valentía. Si falla, puede quedar sin recursos para un segundo intento. La preservación del derecho a volver a intentar es una regla subestimada. No necesitas ganar en cada movimiento, necesitas evitar que un error evitable te saque del juego. Esto exige administrar riesgo, mantener reservas y no comprometer recursos esenciales en apuestas cuya pérdida no podrías absorber. El pensamiento millonario, si esa expresión ha de significar algo serio, no es una obsesión con cifras grandes, es la capacidad de considerar consecuencias de segundo orden. No solo pregunta qué gano si funciona, sino qué pierdo si falla, qué obligaciones crea si crece, qué dependencia aparece, cuánto tiempo consume, qué reputación arriesga y si el beneficio es repetible. Una oportunidad que genera efectivo inmediato puede dañar la confianza que permitiría ganar durante años. Un cliente grande puede parecer una victoria y convertirse en peligro si representa casi todos los ingresos. Un crecimiento rápido puede romper la operación y decepcionar a quienes confiaron, mas no siempre significa mejor. A veces significa una estructura más frágil. El pensamiento de largo plazo acepta renunciar a ciertas ganancias para proteger credibilidad, salud, libertad o capacidad futura. Desde afuera puede parecer que dejó dinero sobre la mesa. En realidad evitó vender la mesa completa. La reputación es capital acumulado en la memoria de otros. Se construye cuando lo prometido y lo entregado coinciden de manera repetida. No aparece mediante una gran campaña si la experiencia posterior contradice el mensaje. Cada incumplimiento cobra intereses. También cada acto confiable los produce. Llegar a tiempo, avisar antes del problema, corregir sin excusas, decir lo que no sabes, rechazar un trabajo que no puedes cumplir, mantener calidad cuando nadie vigila. Son conductas poco espectaculares, pero reducen el riesgo percibido por quienes deciden contratar, recomendar o asociarse. El dinero se dirige con frecuencia hacia la confianza porque la confianza reduce incertidumbre.
Una persona brillante pero impredecible puede recibir menos oportunidades que otra menos extraordinaria y mucho más consistente. Esto hiere al talentoso que cree que su capacidad debería bastar. Se compara y concluye que el mundo premia mediocridad. No observa el costo que impone su inestabilidad, mensajes sin responder, fechas movidas, entusiasmo que desaparece, promesas excesivas. Los demás no pagan únicamente por el resultado ideal que podría producir, consideran la probabilidad de recibirlo sin caos. La disciplina, entonces, no es solo una virtud privada, es una señal económica. Le dice al entorno que tus palabras tienen peso. También te lo dice a ti. Cada promesa personal incumplida deteriora una cuenta invisible. Anuncias que mañana trabajarás 2 horas y no lo haces. Dices que separarás dinero y lo gastas. Decides terminar un proyecto y abres 3. Después necesitas una emoción más intensa para volver a creerte. La confianza propia no se recupera mediante discursos, sino reduciendo el tamaño de la promesa hasta que pueda cumplirse. Una acción pequeña ejecutada vale más que un juramento enorme abandonado. La persona que se considera indisciplinada suele formular planes para una versión imaginaria de sí misma. Alguien que nunca se cansa, no se distrae, no tiene problemas y dispone de días perfectos. Cuando la vida real interrumpe, el plan colapsa. Entonces interpreta el colapso como defecto moral. Un sistema honesto se diseña para la persona que existe. Considera energía, horarios, responsabilidades, tentaciones y límites. Tal vez no puedas producir 5 horas diarias, pero sí proteger 90 minutos. Tal vez no puedas ahorrar una gran cantidad, pero sí un porcentaje automático. Tal vez no puedas abandonar un empleo, pero sí practicar una habilidad durante 6 meses. La humildad de comenzar desde la realidad es más fértil que la grandiosidad de un plan imposible. El dinero sigue al pensamiento cuando el pensamiento deja de utilizar ideales para castigarte y empieza a diseñar conductas sostenibles. Existe, sin embargo, otra trampa: utilizar el realismo para no exigir nada. Así soy, mi situación es difícil, no tengo contactos, mi país no ayuda, ya estoy demasiado cansado. Cada frase puede contener verdad y aún así ser usada como una puerta cerrada. La cuestión no es negar la dificultad, sino preguntar qué margen queda dentro de ella. Quizá sea estrecho, quizá el avance sea más lento que el de otros, pero un margen utilizado de forma persistente modifica la posición. El cinismo ofrece una protección inmediata. Si aseguras que nada funciona, no tendrás que exponerte a intentar. También podrás sentirte más inteligente que quienes todavía esperan. El costo es enorme. El cínico detecta fallas con rapidez, pero ha perdido la disposición a construir alternativas. Confunde lucidez con parálisis. La inteligencia completa ve el riesgo y también las posibilidades. No se enamora de una promesa, pero tampoco usa cada peligro como excusa. Se permite una esperanza que trabaja. La esperanza sin conducta es fantasía. La conducta sin esperanza termina volviéndose mecánica y amarga. Cuando ambas se encuentran, el individuo puede sostener tareas cuyo resultado tarda. El retraso entre esfuerzo y recompensa es uno de los espacios donde más personas se sabotean. Publican, ofrecen, practican o ahorran durante un periodo corto y al no ver suficiente respuesta, concluyen que nada está ocurriendo. No distinguen entre ausencia de resultado visible y ausencia de acumulación. Una habilidad puede estar creciendo antes de reflejarse en ingresos. Una audiencia puede estar aprendiendo a confiar antes de comprar. Una deuda puede reducirse sin que la vida todavía se sienta distinta. El árbol se ha usado demasiado como metáfora. Así que pensemos en algo menos hermoso: una pared cubierta con capas de pintura. La primera mano no oculta por completo el color anterior. La segunda tampoco parece definitiva. Sin embargo, cada aplicación modifica la superficie. Quien abandona porque aún distingue el pasado, deja una pared a medias y utiliza su apariencia como prueba de que pintar no funciona. La repetición necesita tiempo, pero también revisión. Aplicar 100 veces una técnica defectuosa no es paciencia. Por eso deben existir momentos de medición. ¿Qué cambió? ¿Qué no? ¿Dónde se pierde la gente? ¿Qué actividad produjo respuestas? ¿Cuál solo me hizo sentir ocupado? ¿Qué capacidad mejoró? ¿Qué debo eliminar? Medir puede incomodar porque deshace relatos. Tal vez la tarea que más disfrutas no es la que produce valor. Tal vez la plataforma que desprecias trae mejores clientes. Tal vez el producto que considerabas secundario resuelve un problema más urgente.
El pensamiento que desea prosperar no obliga a los datos a respetar sus preferencias, los escucha y luego decide qué clase de negocio quiere construir, porque tampoco se trata de obedecer cualquier señal económica. Hay actividades rentables que pueden alejarte de la persona que deseas ser. El dinero es información, no mandato. Que algo pague no significa que merezca tu vida. Una oferta puede ser lucrativa y exigir una versión de ti que detestas sostener. Otra puede crecer más despacio, pero permitir trabajo digno, relaciones sanas y continuidad. Elegir requiere conocer los costos invisibles. ¿Qué te ocurre después de ejecutar esa tarea? ¿Te queda claridad o quedas fragmentado? ¿Puedes crecer sin mentir? ¿El éxito del proyecto depende de mantenerte en conflicto permanente? ¿Podrías sentir respeto por el modo en que ganaste? Estas preguntas no pertenecen a una espiritualidad decorativa. Son parte de la arquitectura financiera porque aquello que contradice profundamente tus valores suele requerir compensaciones, compras, escapismo, enfermedad, ruptura o abandono. Ganar de una manera que obliga a gastar para soportarla puede ser una forma refinada de pobreza. La verdadera prosperidad debería aumentar las opciones, no convertirte en prisionero de una imagen costosa. Esto no significa que todo trabajo deba apasionarte. Hay temporadas en las que se hace lo necesario. La dignidad no desaparece por cumplir una tarea difícil o poco inspiradora para sostener una familia. El engaño comienza cuando una etapa temporal se vuelve permanente, porque nunca se construyó una transición. Por ahora puede durar 20 años si no recibe fecha, ahorro y plan. La resistencia a planear suele esconder temor a reconocer el costo del cambio. Aprender algo nuevo quizá exija noches, renuncias y una reducción temporal del placer. Resulta más cómodo esperar a sentirse listo. Pero la preparación emocional perfecta no llega. La claridad suele aparecer después de comenzar, no antes. Una conversación enseña qué debes estudiar. Un primer cliente revela qué falta. Una publicación muestra qué interesa. La acción no reemplaza el pensamiento, le proporciona materia. Pensar sin actuar termina girando sobre las mismas suposiciones. Actuar sin pensar repite errores. La relación fértil entre ambos es un ciclo. Formular, probar, observar, corregir. Quien vive atrapado en su cabeza rompe el ciclo antes de la prueba. Quien se precipita lo rompe antes de observar. Ambos quedan sin aprendizaje. El dinero sigue al pensamiento capaz de regresar a la realidad una y otra vez, no al que se enamora de sus conclusiones. Esta relación también explica por qué algunas personas reconocen oportunidades y otras no. Una oportunidad rara vez llega con un letrero que garantiza beneficio. Suele presentarse como problema, conversación, queja repetida, necesidad mal atendida, tarea que todos evitan o cambio que todavía provoca confusión. El pensamiento entrenado pregunta ¿qué falta aquí? ¿Por qué esto continúa siendo difícil? ¿Qué parte podría simplificarse? ¿Quién está dispuesto a pagar para que deje de ocurrir? El pensamiento pasivo observa la misma escena y solo se irrita. Ambos ven el retraso, la mala atención, el proceso absurdo o la información confusa. Uno se queja, otro investiga. La diferencia no es optimismo ingenuo, es hábito de interpretación. Donde alguien ve una molestia inevitable, otro puede ver una demanda. Pero convertirla en oferta requiere acercarse a personas reales. No basta con suponer que necesitan. Hay que escuchar sus palabras, distinguir lo que dicen querer de aquello por lo que realmente actúan, comprender qué han probado y por qué no funcionó. La empatía posee valor económico cuando deja de ser sentimentalismo y se convierte en comprensión precisa. Quien entiende la situación del otro puede diseñar mejor, explicar mejor y servir mejor. No necesita manipular. La manipulación aparece cuando se explota una vulnerabilidad para vender algo incapaz de cumplir. La persuasión honesta ayuda a una persona a reconocer el vínculo entre su problema y una solución válida. Ocultar una buena oferta por miedo a influir tampoco es virtud. Si sabes que algo puede ayudar y te niegas a comunicarlo con claridad, quizá estés protegiéndote tú, no respetando al otro. Vender de manera limpia implica exponer valor, límites, precio y decisión. No promete aquello que no controla, no fabrica urgencia falsa, no convierte un no en humillación, puede insistir sin perseguir y retirarse sin desprecio. Esta forma de vender nace de una relación más estable con la propia necesidad. Cuando necesitas desesperadamente que cada persona compre, dejas de verla, solo ves la respuesta que podría darte. Tus palabras se tensan, hablas demasiado, escondes dudas. Aceptas condiciones absurdas. El cliente siente que hay algo en juego más grande que la operación. Para vender mejor,
Paradójicamente, necesita soportar que esa venta particular no ocurra. Esa capacidad se construye ampliando opciones, más conversaciones, más ahorro, más habilidades, más fuentes razonables, menos gastos obligatorios. La libertad de decir no tiene una base emocional y otra material. Quien no posee margen puede conservar dignidad, pero su negociación será más difícil. Crear margen es, por ello, una prioridad. No hace falta esperar riqueza. Puede comenzar reduciendo una obligación, evitando una deuda nueva, acumulando un fondo pequeño o desarrollando una segunda capacidad. Cada margen disminuye la tiranía del próximo pago. Y cuando disminuye esa tiranía, el pensamiento recupera horizonte. Ya no necesita exprimir cada oportunidad, puede elegir. El dinero compra opciones, pero las buenas decisiones también crean dinero al preservar opciones. Esta reciprocidad es central. El pobre no es culpable de todas sus circunstancias, y sería indecente romantizar la precariedad como simple falta de mentalidad. La educación, el entorno, la violencia, la salud, el capital inicial y las redes influyen profundamente. Pero incluso dentro de contextos limitados, el pensamiento puede decidir si una pequeña mejora se consume por completo o se convierte en plataforma. La diferencia quizá no produzca una fortuna. Puede producir algo igualmente valioso, menos fragilidad. Un gasto inesperado que antes destruía el mes deja de hacerlo. Una pérdida de cliente ya no significa hambre inmediata. Una capacidad adicional abre una puerta. La prosperidad no siempre entra como abundancia visible. A veces aparece primero como reducción del pánico. Esa reducción cambia la forma de decidir. Una persona con un poco de margen puede rechazar una condición abusiva, esperar una opción mejor o dedicar tiempo a aprender. Por eso la construcción financiera tiene etapas. Pretender invertir agresivamente mientras existen deudas asfixiantes y ningún fondo puede ser una forma de escapar de la base. Se desea multiplicar antes de estabilizar. La base parece lenta y poco emocionante. Conocer gastos, proteger necesidades, pagar lo costoso, asegurar obligaciones, crear reserva. Sin ella, cada intento de crecimiento queda expuesto a ser liquidado por la siguiente emergencia. No es pensamiento pequeño, es cimiento. La persona impaciente considera que todo lo que no produce un cambio visible es pérdida de tiempo. Quiere llegar al capítulo de expansión sin leer el de estabilidad. Después, cuando algo se rompe, acusa la mala suerte. La suerte influye, desde luego, pero también influye la preparación para absorberla. Un acontecimiento favorable beneficia más a quien puede reconocerlo y actuar. Uno adverso destruye menos a quien conservó reservas y alternativas. En ese sentido, el pensamiento no controla los hechos, pero altera la superficie sobre la que caen. Dos personas reciben el mismo ingreso extraordinario. Una lo interpreta como permiso para elevar obligaciones permanentes. La otra resuelve una deuda, conserva parte y utiliza otra para aumentar capacidad. Meses después, el mismo ingreso produjo destinos distintos. No fue la cantidad, fue la instrucción. Toda suma recibe una orden consciente o no. Si no decides para qué sirve antes de recibirla, las presiones del momento decidirán. Por eso conviene asignar porcentajes o prioridades con anterioridad, no como regla rígida universal, sino como acuerdo con la versión lúcida de ti mismo. Cuando el dinero entra, la emoción puede gritar que ahora sí mereces compensarte. Si ya existe una dirección, no tienes que improvisar bajo euforia. Una parte sostiene, otra repara, otra crece, otra permite disfrutar. El disfrute planificado no es menos auténtico, al contrario, puede vivirse sin la resaca de haber traicionado una obligación. Pensar con claridad no elimina el placer, lo vuelve habitable, tampoco elimina la ambición. La limpia de desesperación. La ambición sana no necesita despreciar el presente para construir algo mayor. Puede reconocer lo que falta sin convertir cada día actual en una sala de espera. Hay gente que posterga la vida hasta ganar cierta cifra. No descansa, no conversa, no cuida su cuerpo y no mira a quienes ama porque todo se hará cuando llegue. Si llega, descubrirá que entrenó durante años la incapacidad de estar presente. Tendrá más recursos y la misma urgencia. El pensamiento orientado exclusivamente hacia el futuro puede producir dinero y destruir la experiencia de poseerlo. ¿De qué sirve comprar tiempo si ya no sabes habitarlo? ¿De qué sirve dar seguridad a una familia que solo conoció tu ausencia? Estas preguntas no buscan disminuir el deseo de prosperar, buscan impedir que la prosperidad sea financiada con aquello que pretendía proteger. La disciplina no consiste en sacrificarlo todo,
Consiste en ordenar sacrificios conscientes, limitados y vinculados a una finalidad. Hay temporadas intensas, pero deben tener bordes. Si cada mes es excepcional, la excepción se volvió sistema. Y un sistema que necesita agotamiento permanente está mal diseñado. Puede generar durante un tiempo, pero consume su propio motor. La salud, el sueño y los vínculos no son obstáculos blandos frente a los objetivos, son infraestructura. Ignorarlos puede parecer productividad mientras la deuda física y emocional acumula intereses. El cuerpo también lleva cuentas, registra noches cortas, tensión continua, comida usada para regular angustia, horas inmóviles y conversaciones pospuestas. Más tarde cobra de una forma que el dinero no siempre puede resolver. El pensamiento próspero entiende el largo plazo incluso cuando nadie ve esa decisión. Descansa antes de quebrarse, pide ayuda antes del colapso, diseña procesos para que todo no dependa de su presencia, aprende a delegar cuando puede y a simplificar cuando no puede. El ego encuentra placer en ser imprescindible. Le gusta que todo pase por sus manos porque confunde dependencia con importancia. Pero si una actividad se detiene cada vez que su creador descansa, no existe un activo, existe un empleo extremadamente exigente. Construir sistemas significa extraer conocimiento de la cabeza y convertirlo en pasos, plantillas, estándares, calendarios y documentación. Esto parece aburrido, pero libera, permite repetir calidad, formar a otros y concentrar la inteligencia en problemas nuevos. El dinero tiende a premiar aquello que puede entregarse de forma confiable más de una vez. No todo debe escalar hasta convertirse en una corporación. Incluso un profesional independiente se beneficia al no reinventar cada tarea. La repetición consciente reduce desperdicio y mejora margen. Quien improvisa todo puede sentirse creativo, pero paga cada entrega con energía excesiva. Después necesita cobrar más solo para sobrevivir al caos, o cobra menos de lo necesario porque no conoce sus costos reales. La claridad operativa también es pensamiento convertido en riqueza. Cada proceso resuelto conserva atención para lo que aún requiere juicio. No obstante, sistematizar no debe deshumanizar. El cliente no es una unidad que atraviesa una máquina. Hay momentos que exigen presencia genuina. La eficiencia valiosa elimina fricción inútil para que la atención humana se use donde importa. Automatizar una confirmación puede liberar tiempo para escuchar mejor. Organizar archivos puede evitar errores que dañan una experiencia. El orden no es frialdad, puede ser una forma de respeto. Llegar preparado le dice al otro que su tiempo tiene valor. Entregar claramente le evita perseguirte. Facturar de manera transparente elimina sospecha. Las pequeñas formas de profesionalismo son expresiones visibles de un pensamiento que considera consecuencias más allá del propio esfuerzo. También revelan una verdad incómoda. Tener buenas intenciones no basta. Puedes querer ayudar y entregar tarde, puedes sentir pasión y desorganizar a todos, puedes ser talentoso y causar incertidumbre. El mundo experimenta tu conducta, no la nobleza privada con la que te describes. Esta diferencia confronta porque obliga a abandonar la identidad como excusa. Soy buena persona. Amo lo que hago. Me esfuerzo mucho. No responden a la pregunta de si eres confiable. La confianza se prueba y cada prueba puede comenzar hoy con algo pequeño, decir una fecha que puedas cumplir, cobrar lo acordado, avisar un retraso, no desaparecer ante un error. La prosperidad se vuelve menos misteriosa cuando se observa la cantidad de riqueza que se pierde por incumplimientos evitables. Puertas cerradas no por falta de talento, sino porque alguien recuerda el caos anterior. Recomendaciones que no llegaron porque el trabajo fue bueno, pero la experiencia agotadora. Clientes que no volvieron porque tuvieron que pedir 5 veces lo prometido. El pensamiento no solo debe producir ideas, debe sostener relaciones. Nadie construye por completo a solas. Incluso quien trabaja en aislamiento depende de compradores, proveedores, plataformas, mentores, públicos, equipos o comunidades. La fantasía del individuo autosuficiente puede impedir pedir ayuda y reconocer aportes. También puede llevar a tratar cada relación como instrumento. El oportunista piensa que hacer contactos consiste en acercarse únicamente cuando necesita algo. Escribe después de meses de silencio con una petición urgente. Elogia de manera calculada y desaparece cuando obtiene respuesta. Quizá consiga beneficios puntuales, pero no construye capital relacional. Una relación sólida nace de interés genuino, reciprocidad posible, cumplimiento y memoria. No significa dar para cobrar después.
Significa no vivir como si los demás existieran solo en el momento en que pueden servirte. La generosidad inteligente comparte información, conecta personas, reconoce trabajo y cumple favores razonables sin llevar una contabilidad emocional secreta. Con el tiempo, esa conducta crea confianza. Algunas oportunidades surgen de allí, pero no pueden exigirse. Quien se relaciona únicamente por ganancia transmite hambre. Quien aprende a contribuir sin desaparecer dentro del servicio adquiere una presencia distinta, puede pedir porque también sabe dar, puede recibir sin rebajarse. Saber recibir es otra dificultad escondida. Hay personas que rechazan ayuda, elogios, pagos u oportunidades porque recibirlas hace sentir en deuda. Aprendieron que todo regalo tiene una factura oculta. Prefieren agotarse antes que depender. Su independencia parece fortaleza, pero muchas veces es una defensa contra la vulnerabilidad. Ningún proyecto serio se construye sin recibir conocimiento, paciencia, confianza, capital, recomendaciones, tiempo. Recibir con madurez no obliga a entregar el control. Puedes agradecer, aclarar condiciones y corresponder cuando corresponda. No necesitas disminuir lo recibido ni demostrar inmediatamente que no lo necesitabas. La incapacidad de recibir puede limitar los ingresos tanto como la incapacidad de ofrecer. Si cada pago alto te produce sospecha, buscarás maneras de compensarlo con trabajo adicional no acordado. Si un cliente elogia el resultado, responderás señalando defectos. Si alguien abre una puerta, pensarás que fue lástima. Así neutralizas toda evidencia que contradiga la vieja idea de no merecer. El problema de la palabra merecer es que puede llevar la conversación hacia un tribunal imposible. ¿Quién decide cuánto merece una persona? El intercambio económico no siempre refleja mérito moral. Personas admirables pueden ganar poco y personas dañinas pueden acumular mucho. Esperar que el dinero administre justicia conduce a confusión. Es más útil preguntar qué valor se intercambia, qué estructura distribuye el beneficio, qué poder negocia y qué reglas deben cambiarse. A nivel personal, no necesitas demostrar pureza para cobrar. Necesitas actuar con honestidad, entregar lo acordado y aceptar que recibir no te vuelve superior ni culpable. El dinero es una consecuencia parcial de ciertos intercambios, no un certificado de virtud. Cuando se comprende esto, disminuye tanto la vergüenza por no tener como la arrogancia por tener. Puedes trabajar para mejorar tus condiciones sin considerar inferiores a quienes atraviesan otras circunstancias. Puedes admirar una estrategia sin idolatrar a la persona que le ejecutó. Puedes aprender de alguien sin copiar sus valores. Esta separación protege el criterio. El culto al éxito suele convertir cualquier resultado grande en prueba de sabiduría total. Si alguien ganó mucho, se asume que entiende relaciones, salud, ética y propósito. Después se imitan sus opiniones fuera del campo donde obtuvo evidencia. Pensar por cuenta propia exige distinguir competencia específica de autoridad absoluta. Napoleon Hill estudió principios asociados con logro, deseo organizado, cooperación y persistencia. Sus ideas pueden servir como provocación, no como permiso para suspender el juicio. Ningún autor puede pensar en tu lugar. Una frase que inspira debe someterse a la vida. ¿Qué produce cuando la aplicas? ¿Te vuelve más responsable o más supersticioso? ¿Te impulsa a crear valor o a culparte por acontecimientos incontrolables? ¿Te ayuda a actuar o te invita a fantasear? Una enseñanza que afirma que todo depende del pensamiento puede volverse cruel si obliga al enfermo, al pobre o al golpeado a considerarse autor total de su desgracia. También puede volverse poderosa si se entiende con precisión. No eliges cada cosa que ocurre, pero participas en la interpretación, preparación y respuesta. Esa participación no es omnipotencia, es agencia. Y la agencia es suficiente para comenzar. Tal vez no puedes resolver todo este mes. Puedes dejar de empeorarlo. Tal vez no puedes duplicar ingresos. Puedes identificar una fuga, hacer una propuesta, aprender una capacidad vendible o hablar con un acreedor antes del vencimiento. Tal vez no puedes abandonar una situación. Puedes establecer una fecha, reunir información y preparar el primer recurso. La agencia crece cuando se utiliza. Cada acción completada amplía la evidencia de que puedes influir. Cada evasión repetida fortalece la historia contraria. El pensamiento cambia no solo mediante palabras, sino mediante pruebas conductuales. Si te repites que eres capaz y continúas evitando, tu sistema creerá a la conducta. Si todavía dudas pero cumples un acto difícil, has producido evidencia nueva.
No necesitas sentirte seguro para actuar. La seguridad puede ser el residuo de acciones sostenidas. Esta inversión libera a quien espera una emoción que no llega. No tiene que eliminar toda ansiedad antes de llamar, publicar, cobrar o estudiar. Puede llevarla consigo sin entregarle el volante. El cuerpo temblará, quizá. La voz no será perfecta. Después comprobará que sobrevivió. La próxima vez la amenaza será un poco menor. Así se expande la capacidad, no mediante una batalla grandiosa contra uno mismo, sino al demostrar repetidamente que la incomodidad no es una orden. El dinero sigue a esta clase de pensamiento porque numerosas oportunidades requieren atravesar incomodidad social. Pedir, mostrar, negociar, corregir, admitir ignorancia, hacer seguimiento. Quien interpreta incomodidad como peligro renuncia antes de comenzar. Quien aprende a distinguir peligro de exposición emocional puede actuar con cuidado sin encerrarse. No todo miedo debe vencerse, algunos protegen. Conviene escuchar que señalan. ¿Falta información? ¿El acuerdo es confuso? ¿El riesgo supera la capacidad? ¿O solamente temes parecer torpe? La respuesta determina la acción. El coraje sin discernimiento se vuelve imprudencia. El discernimiento sin coraje se vuelve excusa. La unión de ambos permite movimientos sobrios. No hay música épica. Una persona abre el documento, envía el presupuesto, llama, pregunta, registra, corrige. La vida cambia mediante actos que desde afuera parecen ordinarios. El mito del gran momento puede hacerte despreciarlos. Esperas una decisión que altere todo, mientras los días se deciden a través de pequeños permisos. 5 minutos más de evasión, otro gasto no pensado, una entrega pospuesta, una conversación evitada. También mediante pequeños actos contrarios, terminar antes de consumir, guardar antes de gastar, preguntar antes de asumir, dormir antes de colapsar, decir no antes de resentirse. Ninguno parece suficiente. Juntos forman carácter. Y el carácter es la conducta que aparece cuando el entusiasmo ya se marchó. Se puede fingir seguridad durante una reunión, pero no se puede fingir durante años la capacidad de cumplir. Tarde o temprano, el patrón se revela. Por eso el trabajo interior más productivo no consiste en fabricar una imagen invulnerable, consiste en reducir la distancia entre lo que dices y lo que haces. Esa congruencia descansa. Ya no necesitas recordar versiones diferentes de ti. Si no sabes, dices que no sabes. Si no puedes, no prometes. Si te comprometiste, la energía antes usada para proteger apariencia queda disponible para construir. Esta honestidad también permite reconocer deseos que no son propios. Tal vez no quieres una empresa enorme, quieres autonomía y tiempo. Tal vez no deseas reconocimiento, deseas dejar de temer cada factura. Tal vez la cifra que repites fue heredada de alguien a quien admiras. Perseguir una meta prestada produce una disciplina extraña. Avanzas y cada avance se siente vacío. Entonces te saboteas. No siempre porque seas débil, sino porque alguna parte comprende que el destino no te pertenece. Antes de acusarte, pregunta qué significaría realmente conseguir. ¿Cómo serían tus días? ¿Qué responsabilidades aparecerían? ¿Qué tendrías que dejar? ¿A quién intentarías impresionar? ¿Seguirías queriéndolo si nadie pudiera verlo? Estas preguntas pueden disminuir una meta o volverla más verdadera. Un deseo propio soporta mejor el silencio. No necesita publicarse constantemente para existir. Puede trabajar sin recibir identidad inmediata. Quien anuncia cada intención obtiene una recompensa social anticipada. Durante unos minutos es tratado como la persona que todavía no ha llegado a ser. Esa recompensa puede disminuir el impulso de ejecutar. Hablar da sensación de movimiento. Por eso ciertos proyectos necesitan una temporada de privacidad. No por superstición, sino para protegerlos de opiniones prematuras y de la tentación de reemplazar acción con relato. La semilla es una metáfora gastada. Pensemos en un archivo sin guardar que aún contiene errores. Mostrarlo a 20 personas puede producir 20 direcciones antes de que el autor comprenda la suya. Algunas ideas requieren contacto temprano con usuarios. Otras necesitan suficiente forma para que la retroalimentación tenga sentido. Saber cuándo mostrar es parte del criterio. Ocultar para siempre es miedo. Exponer demasiado pronto puede ser dependencia. El pensamiento independiente escucha sin entregar el timón. No confunde consejo con orden. Considera la experiencia de quien habla, sus incentivos y si comprende el objetivo. La familia puede aconsejar desde el amor y aún así proyectar sus temores. Un experto puede conocer un mercado y desconocer tus límites. Un amigo puede animarte porque quiere verte bien.
no porque haya revisado la viabilidad. La responsabilidad final permanece contigo. Eso significa que también asumirás el costo de la decisión. La madurez no consiste en elegir siempre bien, consiste en dejar de buscar a quién culpar cuando una elección propia produce consecuencias. Puedes pedir apoyo sin transferir autoría. El pensamiento capaz de sostener consecuencias se vuelve más cuidadoso. Ya no dice sí para disfrutar entusiasmo ajeno. No firma por presión. No invierte porque alguien utilizó palabras grandes. Se concede tiempo. Lee. Pregunta cómo gana la persona que recomienda. Investiga qué tendría que ser cierto para que la oportunidad funcione. La pregunta ¿qué tendría que ser cierto? Es poderosa porque obliga a convertir entusiasmo en condiciones verificables. Para que este negocio funcione, ¿cuántos clientes necesito? ¿A qué precio? ¿Con qué costo? ¿Cuánto tardan en pagar? ¿Qué tasa de abandono existe? ¿Qué capacidad falta? ¿Qué ocurre si las ventas son la mitad? La idea deja de ser una nube y adquiere huesos. Puede seguir siendo atractiva, pero ya no depende de un estado emocional. Pensar no mata la fe, la separa del autoengaño. Una fe que teme los números es frágil. Si una visión posee valor, merece un plan que respete la realidad. Y si los números muestran una falla, corregirla es un acto de fidelidad al propósito. Hay quien prefiere mantener una idea pura e imposible antes que adaptarla. Así conserva el sueño, pero renuncia al resultado. El perfeccionismo aparece otra vez como defensa de identidad. Si no puedo hacerlo exactamente así, no lo hago. Sin embargo, casi todo proyecto real cambia al encontrar restricciones. El presupuesto obliga a simplificar, el público a aclarar, el tiempo a elegir, el error a mejorar. La limitación puede producir una solución más inteligente. La creatividad no siempre surge de libertad infinita. Con frecuencia nace de tener que resolver dentro de bordes. Una persona con recursos limitados puede desarrollar precisión porque no puede permitirse dispersión. Esto no convierte la escasez en bendición obligatoria. Solo recuerda que una restricción no siempre dicta el final. Puede definir el problema que merece pensamiento. No tengo dinero es una conclusión cerrada. ¿Qué versión puedo probar con lo que tengo? Abre diseño. No conozco a nadie. Cierra. ¿Qué relación legítima puedo empezar a construir? Abre conducta. No sé hacerlo. Cierra. ¿Cuál es la primera parte que debo aprender? Crea secuencia. El lenguaje modifica el espacio de acción. No porque el universo obedezca la gramática, sino porque una pregunta dirige la atención hacia respuestas que una sentencia descarta. Hablarte de forma precisa no es recitar afirmaciones, es evitar palabras absolutas que falsifican la situación. Nunca, nadie, todo, nada suelen aparecer cuando una emoción intenta convertirse en ley. Quizá 3 propuestas fueron rechazadas y dices que nadie quiere lo tuyo. Quizá 2 proyectos fallaron y concluyes que todo te sale mal. Esa exageración duele más y enseña menos. La precisión reduce dramatismo, pero aumenta capacidad. 3 propuestas no funcionaron. ¿Por qué? 2 proyectos terminaron. ¿Qué compartían? La mente puede estudiar hechos. Ante una condena absoluta solo puede rendirse o defenderse. El dinero sigue al pensamiento preciso porque la precisión permite corregir. Si dices gasto demasiado, la instrucción es vaga. Si descubres que gastas una cantidad específica en compras nocturnas después de jornadas tensas, aparece un punto de intervención. Puedes cambiar el acceso, el horario, la forma de descansar o el presupuesto destinado a placer. Si dices no soy constante, no sabes dónde actuar. Si observas que abandonas después de publicar 3 veces sin respuesta, puedes decidir un periodo mínimo, una métrica y una revisión. El comportamiento tiene contexto. Encontrarlo evita convertir hábitos en identidad. No eres la suma definitiva de tus peores repeticiones. Eres también el organismo que puede observarlas y alterar condiciones. Pero observar sin compasión se vuelve vigilancia hostil. Algunas personas tratan de prosperar atacándose. Creen que la dureza constante impedirá la flojera. Se insultan por cada descanso. Comparan su ritmo y convierten toda demora en prueba de inutilidad. Quizá logren moverse durante un tiempo, impulsadas por vergüenza. El costo aparece después: agotamiento, rechazo al trabajo, necesidad de escapar y una relación consigo mismas basada en amenaza. Nadie produce su mejor pensamiento dentro de un interrogatorio permanente. La exigencia necesita respeto. Puedes confrontarte sin humillarte. Puedes decir, esto no fue suficiente, sin decir, yo no soy suficiente. Puedes reconocer una mala decisión y reparar. La compasión madura no inventa excusas.
mantiene al responsable en condiciones de responder. Si destruyes a la persona que debe cambiar, ¿quién ejecutará el cambio? Este principio también sirve al dirigir equipos o familias. El miedo puede producir obediencia rápida, pero reduce iniciativa. Cuando cada error recibe castigo desproporcionado, la gente aprende a ocultarlo, los problemas crecen en silencio. Una cultura próspera permite señalar fallas temprano sin convertirlas en licencia para la negligencia, claridad de estándares, consecuencias proporcionales y espacio para aprender. El pensamiento colectivo determina cuánto conocimiento circula. Un líder que necesita tener razón empobrece la inteligencia del grupo, porque nadie se atreve a contradecirlo. Puede rodearse de personas capaces y escuchar únicamente su propia voz. Entonces paga salarios por talento que no utiliza. La alianza de mentes, uno de los principios que Hill valoraba, no significa reunir gente que confirme una visión. Significa crear cooperación entre diferencias capaces de producir una comprensión mayor. Para eso hace falta un ego que pueda recibir oposición sin interpretarla como deslealtad. La riqueza rara vez proviene de saberlo todo. Proviene de combinar capacidades, hacer preguntas y reconocer quién sabe mejor. Delegar no es abandonar criterio, es ubicarlo. El líder sigue siendo responsable de elegir, verificar y corregir, pero no necesita fingir dominio de cada detalle. La humildad puede aumentar velocidad porque evita años de aprendizaje innecesario. Pagar a alguien competente puede parecer gasto y ser una compra de tiempo, precisión o prevención. Sin embargo, contratar por ansiedad puede crear otro problema. Antes de delegar, conviene saber qué resultado se necesita, cómo se evaluará y qué parte realmente requiere ayuda. De lo contrario, se entrega confusión y se culpa al otro por no ordenarla. El dinero no arregla una pregunta mal formulada, puede amplificarla. Lo mismo ocurre con publicidad, tecnología o capital. Inyectar recursos en un sistema defectuoso produce un defecto más grande. Antes de buscar más tráfico, tal vez deba corregirse la oferta. Antes de contratar más, quizá deba simplificarse el proceso. Antes de pedir inversión, es necesario saber qué obstáculo resolvería y qué evidencia existe. El pensamiento desesperado ve el dinero como solución universal. El pensamiento estratégico pregunta qué cuello de botella específico debe remover. A veces no es dinero, es claridad, confianza, tiempo protegido, conocimiento, enfoque o decisión. Pedir capital cuando falta disciplina puede retrasar el aprendizaje y aumentar el costo. También hay momentos en que el dinero sí es el obstáculo real. Negarlo sería otra forma de pensamiento mágico. Entonces la tarea es definir cuánto, para qué, durante cuánto tiempo y mediante qué vía responsable puede obtenerse. Una cantidad concreta vinculada a un uso concreto es más manejable que la frase necesito mucho. Puede ahorrarse, financiarse, prevenderse, negociarse, asociarse o reducirse mediante una versión diferente. La definición abre alternativas. La confusión solo produce angustia. Quizá por eso anotar tiene tanta fuerza. Lo que permanece dando vueltas dentro de la cabeza cambia de tamaño según el estado de ánimo. Sobre el papel conserva proporción. Una preocupación puede dividirse en pregunta, cifra, fecha y próxima acción. Un deseo puede convertirse en objetivo, medida y renuncia. Una idea puede revelar contradicciones cuando se intenta explicar. Escribir no garantiza ejecución, pero expone el engaño. Puedes decir durante meses que tu prioridad es un proyecto. Cuando registras horas, descubres que apenas recibe 2. Puedes afirmar que no ganas suficiente y comprobar que no has realizado una propuesta en semanas. Puedes sentir que todo el dinero desaparece y encontrar 3 hábitos repetidos. La hoja no te acusa, te devuelve una imagen. Lo que hagas con ella será tu decisión. Anota cuánto necesitas, pero también anota qué estás dispuesto a hacer de manera sostenida para producirlo. Anota qué no harás aunque prometa dinero. Anota la capacidad que desarrollarás, la persona a la que servirás, el problema que comprenderás, la cantidad de intentos que realizarás antes de evaluar y el criterio para retirarte. Anota tus gastos no para castigarte, sino para detectar qué emoción recibe financiamiento. Anota cada ingreso y pregúntate qué parte pertenece realmente a impuestos, operación, deuda, reserva, crecimiento y disfrute. El saldo de una cuenta no siempre es dinero disponible. Confundir entrada con ganancia hace sentir rico durante días y pobre cuando llegan obligaciones previsibles. Separar desde el comienzo evita que una deuda conocida se disfrace de sorpresa. La previsión parece pesimismo para quien vive improvisando. En realidad, permite tranquilidad.
Sabes que ciertos pagos llegarán y les asignas lugar antes de que griten. No dependes de recordar en el momento. Cada obligación previsible que se ignora se transforma después en emergencia emocional. El pensamiento próspero reduce emergencias fabricadas. No puede evitar accidentes, pero sí dejar de llamar accidente aquello que ocurre cada mes. Esta distinción puede parecer sencilla, aunque cambia la sensación completa de una vida. Cuando la mayoría de los problemas financieros parecen inesperados, la persona se siente perseguida. Cuando identifica patrones, puede prepararse. La preparación devuelve dignidad, porque sustituye reacción por elección. No siempre producirá comodidad inmediata. Tal vez mirar la verdad revele que se necesita una reducción seria, una conversación difícil o varios meses de disciplina. Pero el dolor definido contiene dirección. La evasión ofrece alivio hoy y multiplica el costo mañana. Gran parte de la prosperidad consiste en aprender a tolerar una incomodidad pequeña a tiempo para no recibir una catástrofe posterior, hacer una llamada incómoda antes del vencimiento, cancelar algo antes de endeudarse, subir un precio antes de resentirse, decir que no antes de quedar atrapado, revisar un contrato antes de firmar, admitir que no se puede pagar antes de prometer. La verdad temprana suele ser más barata. El orgullo posterga y luego paga intereses. Esto vale también para relaciones y salud. Lo no dicho crece. El pensamiento que sigue al dinero no puede aislarse del resto de la vida porque la misma persona administra todo. Quien evita conflictos personales probablemente también evitará negociar. Quien necesita aprobación en casa puede regalar trabajo afuera. Quien se anestesia ante la tristeza puede gastar o apostar para sentir algo distinto. Las finanzas revelan patrones que no nacieron en las finanzas, por eso un presupuesto puede fallar aunque esté matemáticamente bien construido. No consideró a la persona que debe vivirlo. Si el plan elimina todo placer, la rebelión será previsible. Si depende de una atención que nunca se protege, colapsará. Si exige ingresos inciertos como si fueran fijos, fabricará tensión. El buen sistema no pretende demostrar superioridad moral, busca durar. Deja espacio para humanidad sin usar humanidad como excusa. Ajusta cuando cambia la realidad, no abandona por un desvío. Una compra impulsiva no obliga a destruir el mes. Un día perdido no convierte la semana en basura. La mentalidad de ya fallé, entonces da igual, transforma un error pequeño en una cadena. Aparece porque la persona estaba obedeciendo una fantasía de perfección. Al romperse, siente que el plan perdió sentido. El pensamiento flexible regresa en la siguiente decisión. No necesita esperar el lunes, el primer día del mes, o una emoción ceremonial. La vida financiera se compone de decisiones siguientes. Siempre existe una mientras haya margen de acción. Puede ser mínima y aún así cortar una secuencia. Esa capacidad de regresar vale más que una racha perfecta. Nadie mantiene control absoluto. Las temporadas cambian, aparecen pérdidas y se cometen errores. La pregunta es, ¿cuánto tarda la persona en volver a mirar? Horas, días, años. El costo crece con la demora. Regresar pronto no borra el error, pero evita convertirlo en identidad. Esta es una forma sobria de fe. Creer que un desvío no cancela el camino. No requiere imaginar que todo saldrá bien. Requiere negarse a utilizar lo ocurrido como permiso para abandonarse. Tal vez has cometido errores graves. Quizá debes dinero, perdiste una oportunidad, confiaste en quien no debías, gastaste para impresionar, dejaste pasar años o destruiste algo que funcionaba por no saber sostenerlo. La honestidad no necesita suavizarlo. Hubo consecuencias, algunas no desaparecerán pronto. Pero castigarte todos los días no devuelve el dinero ni repara a nadie. Si el remordimiento no produce una conducta diferente, se convierte en una forma de narcisismo invertido. Toda la atención permanece sobre lo terrible que eres, mientras la reparación real espera. Pedir perdón, establecer un pago, cambiar un proceso, aceptar una limitación y actuar de otra manera son movimientos menos dramáticos que odiarte. También son más útiles. La responsabilidad debe salir del pecho y entrar en el calendario. ¿Qué harás cuándo? ¿Con qué cantidad? ¿Ante quién? ¿Y cómo evitarás repetir? Allí comienza la restauración de confianza. Puede tardar. Quien fue afectado no está obligado a creer inmediatamente. La reputación se recupera igual que se construye mediante coincidencia repetida entre palabra y acción. No puedes exigir que otro olvide porque ahora te sientes distinto. Debes sostener evidencia. Este principio evita confundir intención con cambio. Sentir una revelación puede ser auténtico, pero todavía no constituye transformación. La emoción del momento debe traducirse en estructura antes de desaparecer.
Si hoy comprendes algo, modifica una transferencia, elimina un acceso, programa una hora, envía un mensaje, establece una regla. De lo contrario, la comprensión puede convertirse en entretenimiento espiritual, te conmueve, te hace llorar, te ofrece sensación de profundidad y deja intacto el martes. La verdad que no entra en conducta, termina siendo otra cosa consumida. El objetivo no es sentirte poderoso durante 40 minutos, es reconocer la próxima decisión en la que habitualmente te traicionas y llegar a ella con una respuesta preparada. Quizá ocurre cuando ves el saldo, quizá cuando alguien pregunta tu precio, quizá al despertar y tomar el teléfono, quizá cuando recibes dinero y quieres gastarlo para celebrar, quizá cuando una tarea no sale perfecta. El patrón tiene un momento de entrada. Allí debe instalarse el cambio. No luches contra una vida completa al mismo tiempo. Identifica la bisagra. Una puerta enorme gira sobre piezas pequeñas. Si modificas el instante en que justificas la evasión, cambias lo que sigue. Si esperas hasta estar hundido en ella, necesitarás mucha más fuerza. Preparar el entorno es una forma de pensamiento anticipado. Dejar el teléfono lejos, separar cuentas, bloquear una hora, limitar crédito, preparar materiales, usar una lista de cierre, acordar seguimiento con alguien. Estas medidas no prueban debilidad. Reconocen que el comportamiento depende de señales y fricción. Hacer más difícil lo destructivo y más fácil lo importante disminuye la cantidad de heroísmo diario necesario. La persona inteligente no se coloca continuamente frente a la tentación para demostrar carácter, conserva carácter evitando batallas innecesarias. Después utiliza esa fuerza en problemas que no puede diseñar fuera de su vida. Esto es estrategia aplicada al interior. El pensamiento no es solo contenido, también es arquitectura. Decide qué estará visible, qué tendrá acceso, qué se medirá y quién conocerá el compromiso. La compañía adecuada puede cambiar la ejecución. Algunas personas trabajan mejor cuando alguien comparte el espacio en silencio. No necesitan consejo, necesitan una presencia que reduzca la dispersión. Reconocerlo no es dependencia vergonzosa, es conocimiento operativo de uno mismo. Se puede crear una sesión conjunta, un reporte o una revisión semanal. La autosuficiencia absoluta es una fantasía costosa. Utilizar apoyo de manera consciente permite hacer lo que en soledad se posterga. Lo importante es que el apoyo no reemplace la responsabilidad. La otra persona no debe perseguirte eternamente. Funciona como estructura mientras fortaleces un patrón. Del mismo modo, un mentor no vive tu proceso. Puede acelerar aprendizaje, señalar puntos ciegos y evitar errores conocidos. Pero nadie puede regalarte la repetición mediante la cual el conocimiento se vuelve criterio. Comprar cursos sin practicar es otra forma de consumo. Produce esperanza y la identidad agradable de quien se está preparando. El contenido se acumula, la capacidad no. Aprender debería cambiar lo que haces esta semana. Si no existe aplicación, quizá no necesitas más información, sino terminar de usar la que ya tienes. La industria de la mejora personal prospera cuando logra convencerte de que la próxima idea resolverá la falta de ejecución de la anterior. La persona salta de método en método y siente que avanza porque el vocabulario se vuelve sofisticado. Habla de creencias, vibración, enfoque, estrategia y sistemas. Su calendario sigue vacío. La información puede convertirse en una defensa contra el riesgo. Mientras estudias, no eres evaluado. Romper ese ciclo requiere limitar la entrada y aumentar la salida. Por cada unidad aprendida, una acción observable, un mensaje, una prueba, una página, una conversación, un cálculo, la acción revela qué conocimiento falta de verdad. Entonces el estudio se vuelve preciso, no compulsivo. Dejas de consumir para calmar incertidumbre y aprendes para resolver un obstáculo concreto. Esta relación con el conocimiento también produce valor económico, porque reduce tiempo perdido. No necesitas dominar todo un campo antes de resolver una parte. Puedes aprender justo delante del problema, siempre que seas honesto sobre tus límites y no arriesgues a otros irresponsablemente. La competencia se construye por capas. Cada problema resuelto amplía el rango. La falsa humildad dice, todavía no soy nadie. La arrogancia dice, ya sé suficiente. La postura fértil dice, esto puedo hacerlo, esto debo verificar, esto aún no debo prometer. Esa claridad inspira confianza porque no necesita aparentar. Quien conoce sus límites puede asumir compromisos con mayor seguridad. El dinero sigue al pensamiento que distingue deseo de capacidad actual sin convertir la distancia en condena. Puedes querer dirigir una empresa y admitir que hoy no sabes leer un flujo de caja. La admisión no disminuye el sueño, define el aprendizaje.
Puedes querer vivir de un arte y reconocer que aún no sabes conseguir clientes. Entonces la tarea no es abandonar el arte ni esperar descubrimiento, es aprender comunicación, oferta y relación. El romanticismo suele oponer creación y comercio, como si cobrar corrompiera automáticamente la obra. Pero depender de otros mientras se desprecia el intercambio también genera resentimiento. Aprender a sostener el trabajo puede proteger su esencia. La clave está en decidir qué se adapta y qué no. Puedes cambiar la presentación sin traicionar el contenido. Puedes crear formatos accesibles y conservar una obra más profunda. Puedes financiar lo que amas mediante servicios complementarios. No toda monetización exige convertir cada parte íntima en producto. El pensamiento creativo encuentra configuraciones donde la persona polarizada solo ve venderse o pasar hambre. Las falsas dicotomías empobrecen. Éxito o paz, dinero o integridad, familia o propósito, disciplina o libertad. En la práctica existen tensiones reales, pero también diseños intermedios. Tal vez no puedas maximizar todas las áreas a la vez. Sí puedes elegir temporadas y mínimos protegidos. Durante un lanzamiento trabajas más, pero conservas sueño suficiente. Durante una crisis económica reduces ocio, pero no destruyes el único vínculo que te sostiene. La vida adulta no elimina sacrificios. Evita hacerlos inconscientemente. Todo implica un no, aunque no se pronuncie. Decir sí a otro proyecto puede ser decir no al descanso, al actual o a la familia. El pensamiento próspero contabiliza esos costos. No considera gratuito lo que no aparece en una factura. La atención, la credibilidad y la salud son recursos. Gastarlos sin registro crea una contabilidad falsa. Parece que el proyecto gana porque solo se observan ingresos. Cuando se incluye todo, quizá esté comprando dinero con vida a un precio absurdo. O quizá la temporada lo justifique. La decisión debe ser consciente. No existe una fórmula universal que determine cuánto esfuerzo es correcto. Existe honestidad sobre las consecuencias. El problema no es trabajar intensamente por algo importante. Es negar el costo, prometer que será temporal sin establecer salida y atacar a quien señala el desgaste. El pensamiento atrapado protege su inversión emocional. Cuanto más ha sacrificado, más necesita que la meta demuestre que valió la pena. Puede continuar incluso cuando el resultado ya no compensa. Por eso conviene revisar antes de estar exhausto. Una cita periódica contigo mismo para mirar números, energía, relaciones, aprendizaje y dirección. No solo cuánto entró, también qué se deterioró, qué mejoró y qué debería cambiar. Sin revisión, la inercia decide, y la inercia tiene una fuerza enorme porque no se siente como decisión. Simplemente sigues. El mismo cliente, el mismo precio, el mismo horario, el mismo gasto, el mismo resentimiento. Pasan los años y parece que la vida eligió. En realidad, hubo cientos de momentos en los que no se revisó. Pensar es interrumpir esa continuidad automática. Preguntar si aquello que una vez tuvo sentido todavía lo tiene. Algunas obligaciones deben honrarse, otras solo sobreviven porque nadie se atreve a cuestionarlas. Puede ser un producto que ya no vende, una relación comercial desequilibrada, un estilo de vida financiado por deuda o una promesa hecha por una versión antigua de ti. Cambiar no siempre es inconstancia. A veces es dejar de pagar tributo al pasado. Pero abandonar por aburrimiento tampoco es evolución. La diferencia aparece al observar evidencia y motivo. Me retiro porque el camino no conduce o porque entró en la fase repetitiva donde se construye habilidad. ¿Cambio porque aprendí algo o porque deseo nuevamente la emoción de comenzar? Esta pregunta puede salvar a quien posee 20 proyectos iniciados y ninguna obra terminada. Comenzar produce dopamina, identidad y posibilidad. Terminar produce evaluación. Un proyecto incompleto conserva todas las versiones ideales que podría haber sido. Uno terminado tiene límites visibles. Por eso terminar es una disciplina emocional, no solo administrativa. Exige aceptar que la obra real será menor que la imaginada. Al publicarla, pierdes la fantasía y ganas contacto. Solo el contacto permite la siguiente mejora. La persona que termina adquiere una ventaja acumulativa. Tiene activos, ejemplos, comentarios y aprendizaje. Quien perfecciona eternamente posee potencial, una moneda que no paga cuentas. El dinero sigue al pensamiento que honra el cierre. Termina, entrega, factura, registra, aprende. Cada etapa debe completarse. Algunos trabajan y olvidan cobrar, otros cobran y no se paran, otros venden y no entregan bien. La prosperidad necesita el ciclo completo. Una fortaleza extraordinaria en una parte no compensa siempre el abandono de otra.
El creador necesita administración o alguien confiable que la realice. El administrador necesita comprender qué valor protege. La integración importa. Quizá tu cuello de botella no esté donde disfrutas trabajar. Es común fortalecer aún más aquello en lo que ya eres bueno porque allí te sientes competente. El fotógrafo mejora edición mientras evita vender. El vendedor consigue clientes y descuida calidad. El visionario abre líneas y no documenta. El perfeccionista entrega excelente trabajo y nunca pide recomendación. La próxima mejora significativa suele encontrarse en la parte que te incomoda, no en la que ya confirma tu identidad. Esto no significa convertirte en experto en todo, significa alcanzar suficiencia o buscar colaboración. La negación de una función esencial termina cobrando. El negocio no respeta preferencias psicológicas, requiere que ciertas cosas ocurran, puedes decidir quién las realiza, pero no fingir que no existen. Así se vuelve concreto el título. El dinero sigue al pensamiento porque el pensamiento identifica lo que debe ocurrir y deja de pedirle a la emoción permiso para reconocerlo. Después asigna recursos, protege el trabajo esencial, aprende a esperar, corrige, construye confianza, conserva. No se limita a imaginar billetes acercándose, observa la red de causas que vuelve probable un resultado. Y aun haciendo todo bien, no controla completamente lo que ocurrirá. Puede llegar una crisis, un cambio tecnológico, una enfermedad o una pérdida. La promesa no es invulnerabilidad, es capacidad de responder con más claridad. El pensamiento próspero no afirma nada malo me pasará, dice no necesito negar el riesgo para construir, tampoco asegura si fracaso fue porque pensé mal. Pregunta qué puede aprender sin apropiarse de todo el caos del mundo. Esa humildad protege de la superstición y de la desesperación. Permite agradecer una buena fortuna sin atribuirse mérito total y atravesar una mala sin considerarse maldito. La suerte existe, pero la preparación decide a menudo cuánto puede hacerse con ella. Una llamada inesperada beneficia más a quien tiene una propuesta lista. Una tendencia favorece a quien practicó antes de que todos miraran. Un ingreso extraordinario dura más en manos de quien aprendió a administrarlo. Desde afuera parece que el dinero encontró a la persona. Por dentro hubo años desarrollando la forma de pensar capaz de reconocerlo y sostenerlo. También existen quienes reciben mucho sin preparación y lo pierden. La llegada no fue el final, fue una prueba de estructura. Sostener exige cualidades distintas de conseguir. Ganar puede requerir audacia. Conservar necesita moderación. Multiplicar exige criterio y paciencia. Disfrutar sin destruir demanda una identidad que no dependa de demostrar. Compartir requiere límites. Cada etapa confronta una parte distinta. Por eso, ninguna cifra resuelve definitivamente la conversación contigo mismo. Siempre habrá una próxima decisión. Si esperas sentirte completo cuando alcances cierta cantidad, la cifra retrocederá. La plenitud no es enemiga de la ambición. Es lo que impide que la ambición se convierta en una persecución interminable. Puedes construir porque deseas crear, servir, proteger y experimentar, no porque necesites escapar de ser tú. Cuando el dinero deja de ser rescate, puedes verlo mejor. Ya no aceptas cualquier promesa, no lo utilizas para humillar a tu pasado, no exiges que cada compra anuncie quién eres. Se vuelve una herramienta poderosa y limitada. Puede pagar terapia, pero no hacer el trabajo emocional. Puede comprar una casa, no obligar a que exista hogar. Puede financiar tiempo, no enseñarte a estar presente. Puede dar acceso, no criterio. Puede atraer compañía, no garantizar amor. Respetarlo implica no pedirle funciones que no puede cumplir. Muchas fortunas se desperdician intentando comprar lo que solo puede construirse mediante verdad, tiempo y vínculo. Y mucha gente rechaza el dinero porque ha visto esos excesos, como si la herramienta fuera culpable del uso. La postura madura no idolatra ni condena. Aprende, produce sin perderse, recibe sin elevarse sobre otros, administra sin obsesión, da sin desaparecer, descansa sin culpa, vuelve a trabajar sin necesitar odio como combustible. Puede parecer menos dramático que la promesa de una mentalidad millonaria instantánea, pero es mucho más difícil y más real. Implica mirarte cuando nadie puede impresionarse, mirar la compra que utilizas para calmarte, la tarea que evitas, el precio que no te atreves a pronunciar, la deuda que finges no conocer, el proyecto que mantienes abierto para no someterlo a juicio, la relación que financias por temor a quedarte solo. Allí se esconde el pensamiento que dirige el dinero. No en lo que publicas, sino en lo que haces durante esos segundos privados. Tu futuro financiero no se decide únicamente en grandes reuniones,
Se decide cuando recibes una suma y nadie sabría si la gastaste, cuando descubres un error que podrías ocultar, cuando puedes entregar menos calidad sin ser descubierto, cuando alguien vulnerable confía en tu explicación, cuando estás cansado y una promesa aún vence. Esos momentos forman reputación ante otros y ante ti. La integridad no garantiza riqueza, pero su ausencia crea un costo que tarde o temprano aparece. Vivir dividido exige demasiada energía. Una parte produce y otra oculta. Una vende y otra teme ser descubierta. La congruencia devuelve fuerza al trabajo. Puedes crecer más lentamente y dormir. Puedes mirar a los ojos. Puedes enseñar lo que haces sin editar la historia. Esa tranquilidad también tiene valor, aunque no figure como ingreso. El dinero que obliga a esconderte es más caro de lo que parece. La prosperidad que merece construirse debe soportar la verdad. Si un sistema depende de engaño, presión o daño, su éxito no lo vuelve sano. Pensar no es aprender a justificar cualquier resultado, es decidir qué clase de resultado puedes habitar. Quizá hoy estés lejos. Tal vez el saldo te avergüenza y el cansancio te hace dudar de todas estas ideas. No necesitas fingir entusiasmo. Necesitas una verdad concreta, una sola. ¿Cuánto debes? ¿Qué puedes vender? ¿Qué promesa debes cumplir? ¿Qué gasto debe detenerse? ¿Qué conversación has evitado? ¿Qué hora puedes proteger? Escribe esa verdad sin insultar. Luego escribe la acción que la vuelve ligeramente distinta, no la acción ideal que solucionaría todo, sino la que puede completarse y producir evidencia. Hazla antes de buscar otra inspiración. Después registra lo ocurrido. Así comienza una relación nueva con el pensamiento, deja de ser un lugar donde ensayas vidas y se convierte en una herramienta que dirige conducta. El dinero tal vez no aparezca de inmediato. No conviertas la demora en prueba de inutilidad. Observa si ahora entiendes mejor, si entregas mejor, si pierdes menos, si preguntas más, si toleras rechazo, si conservas margen. Esos cambios son precursores. No garantizan una fortuna, pero modifican probabilidades. Y sobre todo, terminan con la costumbre de abandonarte antes de que la realidad pueda responder. Hill colocó el deseo en el origen del logro, pero un deseo digno debe aceptar responsabilidades. Debe volverse definición, plan, alianza, servicio, repetición y revisión. De lo contrario, solo es una imagen utilizada para escapar del presente. No necesitas desear con más desesperación, necesitas pensar con más honestidad. La desesperación ve dinero en todas partes y valor en ninguna. La honestidad pregunta qué falta, qué puedes aprender, qué debes dejar y cuánto tiempo estás dispuesto a sostener. Quizá descubras que tu problema no era falta de ambición, sino demasiadas direcciones. No era pereza, sino temor a ser medido. No era mala suerte permanente, sino ausencia de margen para aprovechar una oportunidad. No era incapacidad, sino una serie de promesas demasiado grandes que destruyeron la confianza. Nombrar bien el problema evita aplicar una solución equivocada. No intentes motivar la dispersión, elige. No castigues el temor, reduce la prueba y actúa. No pidas una señal, crea datos. No persigas más ingresos mientras ignoras cada fuga. No te obligues a parecer rico, construye una vida menos frágil. El pensamiento que produce prosperidad no siempre suena poderoso. A veces dice, no puedo comprar esto todavía. No entiendo y debo preguntar. Este acuerdo no me conviene. Mi precio era insostenible. Necesito terminar antes de comenzar algo nuevo. Cometí un error. Voy a pagar, voy a volver. Son frases sin brillo, pero cambian la dirección porque contienen realidad. La pobreza psicológica necesita apariencia. La riqueza interior puede tolerar una temporada humilde sin confundirla con destino. Puede conducir un automóvil viejo mientras fortalece una empresa. Puede rechazar una celebración costosa sin sentirse inferior. Puede aprender de alguien más joven. Puede empezar pequeño sin pensar pequeño. Empezar pequeño describe escala. Pensar pequeño describe renunciar a desarrollar la posibilidad. Una prueba modesta puede contener una visión amplia. Cada gran estructura fue vulnerable durante un tiempo. La cuestión es si la proteges con paciencia o la expones a obligaciones que aún no soporta. Crecer a una velocidad que destruye la base no es prosperar. La prisa suele venir de comparación o vergüenza. Quieres recuperar años, demostrar algo, alcanzar a alguien, pero la deuda con el pasado no se paga dañando el futuro. No puedes correr todos los días como si el tiempo te persiguiera y esperar tomar decisiones serenas. Hay un momento en que debes aceptar la edad, los errores y la posición real.
no para rendirte, sino para dejar de gastar energía discutiendo con hechos. Este es el punto de partida, no el que merecías, no el que imaginaste, no el que otros tienen. Desde aquí se calcula el siguiente movimiento. La aceptación no bendice lo ocurrido. Termina la negociación inútil con aquello que ya es. Entonces las manos quedan libres. Puedes trabajar. Quizá esa sea la forma más profunda de entender que el dinero sigue al pensamiento. No sigue al deseo que niega el presente, sino a la conciencia que puede mirar lo existente sin quedar definida por ello. Una conciencia capaz de ver recursos donde antes solo veía carencia, una habilidad, una hora, una relación honesta, una experiencia que puede traducirse en servicio, una lección pagada demasiado cara que ahora evita otro error. No todo recurso es efectivo. El criterio es recurso, la reputación es recurso, la salud es recurso, la capacidad de concentrarte es recurso, un cliente satisfecho es recurso, un proceso escrito es recurso, una deuda menos costosa es recurso, una necesidad reducida es recurso. Quien solo cuenta dinero puede sentirse completamente pobre y actuar desde desesperación, aun estando rodeado de elementos desde los que construir. Contarlos no significa romantizar la falta, significa conocer el inventario completo. Después se pregunta cómo combinarlos. Allí comienza el pensamiento creador, no espera una pieza perfecta, organiza las disponibles. Tal vez vende un servicio para financiar un producto, tal vez utiliza experiencia de un oficio en otro campo, tal vez convierte una dificultad dominada en guía para alguien que está detrás, tal vez reúne a dos personas que se necesitan. La creación económica suele ser combinación antes que invención absoluta. Ver conexiones requiere atención libre de la obsesión por rescate inmediato, por eso primero se reduce el pánico mediante verdad y margen, luego la inteligencia puede ampliar el horizonte. No necesitas convertirte en otra persona para prosperar. Necesitas dejar de proteger ciertos patrones como si fueran tu identidad. La evasión no eres tú, la desorganización no es tu esencia, el miedo al cobro no es humildad, la compra impulsiva no es libertad. El cansancio no prueba falta de destino, son conductas, asociaciones y respuestas aprendidas. Algunas llevan años y no cambiarán con una frase, cambiarán al recibir menos oportunidades de gobernar y al ser sustituidas por actos claros. Fallarás algunas veces, no uses el fallo para volver al personaje conocido. Regresa, ajusta, continúa. La reconstrucción financiera más seria no produce una versión humana que nunca duda. Produce a alguien que ya no entrega todas sus decisiones a la duda. No elimina el deseo de escapar, acorta la distancia entre la evasión y el regreso. No controla cada impulso, deja de financiar todos. No acierta siempre, aprende antes. Esa persona puede sostener más porque ya no desperdicia tanta fuerza combatiéndose. Su pensamiento y su conducta comienzan a mirar en la misma dirección. Entonces el dinero encuentra canales, una oferta terminada, una capacidad afinada, un cliente bien atendido, un gasto evitado, una reserva mantenida, una oportunidad reconocida, una colaboración protegida. Nada de esto parece milagroso. Visto desde lejos, años después, puede parecer suerte. Pero tú conocerás la cadena. Recordarás la noche en que miraste la cifra sin cerrar la aplicación, la mañana en que trabajaste antes de consumir, la propuesta que enviaste con la voz insegura, el precio que mantuviste sin disculparte, el proyecto que terminaste aunque no fuera perfecto, el no que te dolió y no te detuvo, la compra que dejaste pasar porque elegiste algo mayor que la sensación de ese minuto, la conversación en la que admitiste que necesitabas ayuda. Cada acto fue una instrucción. Cada instrucción repetida cambió el tipo de persona que estaba disponible cuando llegó la oportunidad. Anota esto sin convertirlo en otra frase bonita. El dinero sigue al pensamiento. Cuando el pensamiento acepta convertirse en decisión, la decisión acepta convertirse en conducta. Y la conducta se repite el tiempo suficiente para producir confianza, capacidad y valor. Si la cadena se rompe en la fantasía, nada tiene por qué cambiar. Si continúa, no todo está garantizado, pero tú ya no estarás esperando que una cifra venga a salvar a la persona que sigues abandonando. Estarás convirtiéndote en alguien capaz de producir, cuidar y dirigir lo que recibe. Y quizá la primera señal de riqueza no sea que mañana tengas más, sino que esta noche dejes de mentirte sobre lo que haces con lo que ya tienes. Deja de esperar que el dinero venga a rescatar una vida que todavía diriges desde la urgencia, el miedo y la evasión. Sé que suena duro, pero alguien tiene que decírtelo con claridad, no necesita otra frase sobre abundancia.
Necesitas dejar de traicionarte en esas decisiones pequeñas que nadie ve. Yo también he querido que una oportunidad lo solucionara todo, pero una oportunidad no corrige el desorden que uno se niega a mirar, solamente lo hace más grande. Napoleon Hill enseñaba que todo logro comienza con un deseo definido, pero desear no es desesperarse, desear de verdad es elegir una dirección, aceptar su precio y actuar incluso cuando todavía no te sientes preparado. Tu mente cambia cuando produces evidencia, cuando terminas lo que empiezas, cuando envías esa propuesta con miedo, cuando sostienes tu precio sin disculparte, cuando miras una deuda de frente, detienes una fuga y dejas de gastar para aparentar una tranquilidad que no tienes. Ahí comienza la riqueza, cuando dejas de mentirte. Tal vez mañana tu cuenta siga mostrando la misma cifra, pero si hoy tomas una decisión distinta, ya interrumpiste el patrón que te estaba empobreciendo, y esa decisión, repetida cuando nadie te aplaude, terminará convirtiéndote en alguien capaz de producir, administrar y sostener lo que antes solo pedía desesperadamente. No intentes cambiar toda tu vida esta noche. Reconoce el momento exacto en que sueles abandonarte y esta vez no lo hagas, porque el dinero no sigue pensamientos bonitos, sigue al pensamiento que se vuelve decisión, a la decisión que se vuelve conducta y a la conducta que permanece cuando la emoción desaparece. Dale like, suscríbete y escribe en los comentarios, hoy dejo de abandonarme, que no sea otra frase, que sea el comienzo de una prueba.